«No los adoptes», le dijeron en el orfanato, pero la anciana los llevó a su casa y pasó esto. Griselda era una anciana viuda de mirada triste y corazón desgarrado. Su hogar, una pequeña casa de campo en las afueras del pintoresco pueblo, había sido un refugio de alegría, pero ahora era un mausoleo de recuerdos. Las paredes pintadas de un suave color azul estaban adornadas con fotografías enmarcadas de su hijo en diferentes etapas de su vida, capturando momentos que una vez irradiaron felicidad. Sin embargo, en lugar de consuelo, cada imagen se convirtió en un recordatorio punzante de la pérdida. El jardín que antes florecía con rosas y girasoles, ahora estaba descuidado. Las flores marchitas se mecían con el viento, como si también lloraran su ausencia. En el centro del jardín, un viejo columpio colgaba de un robusto árbol de manzana, un lugar donde su hijo solía jugar y reír. Pero ahora, el columpio chirriaba en silencio, balanceándose levemente con cada brisa, como un eco de risas pasadas que se desvanecieron en el aire. El paisaje alrededor de su casa era sereno, pero la belleza natural no podía ahogar su dolor. Los campos de trigos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ondulando como un océano dorado bajo la luz del sol. A lo lejos, las montañas se alzaban majestuosamente, su cúspide cubierta de nieve. Los pájaros cantaban a la distancia, sus trinos eran simplemente recordatorios de una vida que parecía haberla olvidado. Las noches eran especialmente crueles. Cuando la oscuridad se cernía sobre el pueblo, la luna iluminaba su hogar, creando sombras danzantes en las paredes. Los recuerdos que la mantenían despierta, las risas compartidas, las historias contadas antes de dormir, el abrazo reconfortante de su hijo que ya no estaba. Cada susurro del viento en la noche parecía gritar su nombre, y Griselda se encontraba atrapada en un laberinto de nostalgia, sintiendo el peso de la soledad más que nunca. En esos momentos, el silencio se convertía en su único compañero, pero también en algo incómodo, y la casa, que antes resonaba con amor, se sentía como una enorme prisión. Griselda anhelaba volver a escuchar la voz de su hijo, aunque sea una vez, a sentir su calidez, pero la realidad era una sombra persistente que nunca la dejaba escapar. Cada rincón le recordaba que, a pesar de la belleza que la rodeaba, su mundo había quedado en ruinas y su corazón seguía roto, buscando un hilo de esperanza que parecía esquivo. Desesperada por encontrar un sentido a su vida, Griselda decidió dejar atrás su pasado y emprender un viaje a Indonesia. Con el corazón hecho trizas y la mente llena de recuerdos, subió al avión, rodeada de viajeros ajenos que charlaban y reían mientras ella se sentía como un náufrago en un mar de dolor. La soledad la envolvía como una manta pesada que no podía quitarse, y las lágrimas amenazaban con brotar al pensar en su hijo. Durante el vuelo, el sonido de los motores se mezclaba con su agonía interna. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de su hijo y el dolor se hacía más intenso. ¿Qué sentido tiene todo esto?, se preguntaba, sintiendo que su vida había perdido su propósito. A medida que el avión atravesaba nubes grises, una tormenta en su interior comenzaba a reflejarse en el cielo. Al llegar a Indonesia, el clima era cálido y húmedo, pero Griselda no podía disfrutar de la belleza del lugar. Mientras avanzaba por el bullicioso aeropuerto, sintió que el vacío en su pecho se hacía más evidente. Sin embargo, el destino le tenía preparado algo inesperado. Caminando por las calles de una ciudad vibrante y caótica, se encontró con un grupo de voluntarios que trabajaban en comunidades vulnerables. Al principio, Griselda se detuvo a observarlos desde la distancia, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza al mismo tiempo. ¿Qué saben ellos del dolor?, pensó, recordando su propia tristeza, pero algo en su entusiasmo y en la forma en que se entregaban a los demás la intrigó. Una de las voluntarias, una mujer joven con una sonrisa radiante, se acercó a Griselda. «Hola, ¿te gustaría unirte a nosotros? Estamos llevando comida a los barrios en Menda», le preguntó con un tono lleno de energía. En su voz había una chispa de esperanza que resonó en lo más profundo de Griselda. «¿Por qué debería hacerlo?», respondió Griselda, con una voz casi quebrada. «No tengo nada que ofrecer». «Porque todos tenemos algo dentro que podemos dar», insistió la joven.
mirándola a los ojos con compasión. Tu historia importa y tu amor puede ayudar a otros. A veces el dolor se convierte en nuestra mayor fortaleza. Las palabras de la joven hicieron eco en el alma de Griselda. Con una decisión repentina sintió que algo dentro de ella empezaba a despertar. Quizás, solo quizás, este sea el camino que necesito, pensó, y así se unió a su causa, llevando comida a los barrios más peligrosos en Menda. Cada día al recorrer las calles se enfrentaba a la cruda realidad de la vida en las comunidades vulnerables. En cada sonrisa que recibía a cambio de su ayuda, sentía un pequeño hilo de esperanza comenzando a tejerse en su corazón. Pero también el dolor seguía presente. Habían momentos en que la miseria y la desesperanza la golpeaban con fuerza, recordándole su propia pérdida. Una tarde, mientras distribuía comida, una niña pequeña se acercó a ella con ojos grandes y llenos de curiosidad. ¿Eres tú una madre?, preguntó, con la inocencia que solo los niños pueden poseer. La pregunta atravesó el corazón de Griselda como un puñal. Se arrodilló abrazando a la niña con lágrimas en los ojos. «No tengo una madre, pero puedo ser tu amiga», murmuró sintiendo que su dolor se transformaba en amor y conexión. Ese fue el momento en que Griselda comprendió que, aunque el vacío de su hijo nunca se llenaría, podía ofrecer su corazón a quienes más lo necesitaban. La chispa de esperanza que había encontrado en ese grupo de voluntarios se convirtió en una llama, guiándola en un camino inesperado hacia la sanación. El primer día en las calles de Menda fue un torbellino de emociones. Griselda se adentró en un mundo que había visto solo a través de las noticias, pero que ahora la envolvía con una cruda realidad. Las casas destartaladas y desgastadas parecían reflejar la vida de quienes la habitaban, llenas de lucha y esperanza, marchitas. A medida que repartía comida, se enfrentaba a miradas de desesperanza y necesidad. Cada rostro una historia de dolor. Cada expresión, un llanto. Sin embargo, en medio de ese caos, algo en su interior comenzó a despertar. La tristeza que había anidado en su corazón por tanto tiempo empezaba a ceder ante el deseo de ayudar y conectarse con los demás. Cada sonrisa agradecida que recibía era un pequeño bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que aún había luz en el mundo. Pero fue un encuentro en particular el que la marcó profundamente y que cambiaría su vida para siempre. Durante una de sus visitas a un barrio empobrecido, mientras caminaba por las calles estrechas llenas de risas infantiles y el olor a especias que salía de las casas, Griselda escuchó risas resonando entre las sombras. Siguiendo el sonido, se encontró con un grupo de niños que jugaban a la pelota. Fue entonces cuando su mirada se posó en 3 hermanitos que parecían sacados de un cuento. Los niños aparentaban tener 10 años. Cuidaban uno del otro. Sus ojos, grandes y brillantes, destilaban inocencia, pero también una sabiduría que parecía desentonar con su corta edad. La forma en que se movían entre ellos, protegiéndolos con una fuerza que solo las circunstancias pueden forjar, le recordó profundamente a su propio hijo, así como él solía hacer, pensó, sintiendo una punzada de nostalgia en su pecho. Mientras observaba, uno de ellos se agachó para consolar a su otro hermano más pequeño, que había tropezado. «No llores, ya está bien», le decía con una dulzura que resonaba en el corazón de Griselda. «Mira, aquí estoy siempre a tu lado». Aquellas palabras llenas de amor y valentía la impactaron. En un entorno donde la supervivencia era una lucha diaria, ese niño se erguía como un faro de esperanza para sus hermanos. Griselda se acercó sintiendo una conexión instantánea. «Hola, pequeño», dijo con su voz suave. «¿Cómo te llamas?» «Soy Sarí», respondió él, enderezándose con orgullo. «Y estos son mis hermanos, Rudy e Iwan. Yo cuido de ellos». El acto de proteger a sus hermanos en medio de la adversidad reflejaba un espíritu inquebrantable que tocó el corazón de Griselda. «Eres muy valiente, Sarí», comentó, sintiendo como una mezcla de admiración y tristeza la envolvía. «Tu madre debe estar muy orgullosa». Sarí bajó la mirada y Griselda se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. El niño, con su valentía, estaba también lidiando con un dolor que Griselda comprendía demasiado bien. «¿Está bien si les traigo comida todos los días?», preguntó, sintiendo que podía ofrecerles algo más que sustento. Los ojos de Sarí se iluminaron. «Sí, por favor».
Nos gustaría mucho, a veces no hay suficiente comida. A partir de ese momento, una conexión especial nació entre Griselda y los tres hermanitos. La risa de Sari y el brillo de sus ojos se convirtieron en el reflejo de la esperanza que Griselda había perdido, pero que empezaba a recuperar. Cada visita a Menda se volvía más significativa para ella, y la vida de esos niños en medio de las dificultades se entrelazaba con la suya de una manera que nunca había anticipado. A medida que Griselda se involucraba más en sus vidas, sentía que el dolor de su pasado comenzaba a transformarse. En el abrazo cálido de esos tres niños, encontró un nuevo propósito: darles amor y apoyo, y quizás, en el proceso, sanar también su propio corazón. Pero así transcurrían los días. Griselda se volcó en cuidar a esos niños, ofreciendo no solo comida, sino también cariño y atención. En sus risas empezó a encontrar destellos de felicidad que creía perdidos para siempre. Sin embargo, la lucha de los pequeños era una constante sombra, y la historia de su vida la golpeó con una realidad que la conectó de manera profunda con su propio sufrimiento. Griselda se dio cuenta de que, aunque su corazón seguía cargado, la pérdida de su hijo, el amor que comenzaba a florecer en su relación con los hermanitos, le ofrecía una nueva razón para levantarse cada mañana. La soledad, aunque aún latente, comenzó a desvanecerse poco a poco, dejando un camino hacia la sanación. Con cada sonrisa compartida, Griselda comprendió que el verdadero sentido de la vida podía hallarse en la conexión con otros, incluso en medio del dolor más profundo. En una pequeña villa en Menda, allí corría la leyenda de estos tres niños. Habían sido marcados por el destino. Bayou, Vintage y Budi eran trillizos ellos, que habían llegado al mundo en medio del torbellino de tragedias. Eran conocidos por la comunidad, pero no como simples niños, sino como portadores de una extraña maldición. Griselda se enteró de todo esto. La historia de su familia estaba tejida con hilos oscuros y pocos se atrevían a acercarse a ellos. Su madre, una mujer de sonrisa dulce y ojos llenos de vida, había fallecido poco después de dar a luz, víctima de una anemia severa de la que no pudo recuperarse. Su muerte dejó un vacío abrumador, un presagio de lo que vendría. Su padre, un hombre trabajador que pasaba largas horas en las canteras de carbón, encontró su trágico destino bajo las ruedas de una máquina carguera que, irónicamente, debía protegerlo. El luto de la familia apenas comenzaba a desvanecerse, cuando en un giro del destino, los abuelos de los pequeños, al llevarlos a una guardería, fueron atropellados por un vehículo que se salió de control en un milagroso giro de la suerte. Los trillizos fueron golpeados, pero salieron ilesos, como si una fuerza invisible los hubiera protegido de la muerte. Con la pérdida de toda su familia, Bayou, Vintage y Budi se encontraron solos en el mundo. Fueron llevados al orfanato central, que llevaba el nombre de Teresa de Calcuta, donde las luces y las sombras del lugar parecían bailar en armonía con sus corazones atormentados. La matrona del orfanato, una mujer de carácter firme pero amable, le ofreció un refugio, aunque sabiendo que muchos otros niños esperaban ser adoptados. Ella se sentía inquieta por la extraña aura que rodeaba a los tres pequeños. En el orfanato, los hermanos eran como sombras. Bayou, el mayor, tenía una mirada profunda y enigmática, mientras que Vintage y Budi, siempre a su lado, parecían compartir un lenguaje secreto que solo ellos comprendían. Era raro verles sonreír y rara vez se comunicaban con los demás. La tristeza que habitaba en ellos era palpable, como un velo que cubría sus corazones. Pero la historia continuaba. Un día, Teresa, una mujer de gran compasión y sensibilidad, sintió una llamada irresistible hacia los pequeños. A pesar de los rumores sobre su maldición, decidió hacerse cargo de ellos y llevarlos a vivir con ella. En su hogar, un modesto refugio lleno de plantas y luz, intentó brindarles un ambiente cálido, pero la atmósfera seguía siendo densa. Los niños se sentaban en el suelo, entrelazando sus manos, mirando al vacío, como si esperaran que algo o alguien los liberara de su dolor. Con el tiempo, Teresa notó que los pequeños tenían una conexión especial con la naturaleza. Los pájaros parecían acercarse a ellos, y las flores florecían en su presencia. Sin embargo, a pesar de su bondad, había un misterio que flotaba en el aire,
una inquietud que no podía sacudirse. A veces, por las noches, escuchaba susurros provenientes de su habitación, ecos de una conversación que nunca alcanzaba a entender. A medida que los días se convirtieron en semanas, las tragedias pasadas seguían marcando el presente. Teresa sabía que debía protegerlos, pero no podía escapar del sentimiento que había algo más, algo oscuro quizá, que los había acompañado desde su nacimiento. La historia de los Astuti no solo era una tragedia, era un laberinto secreto que tal vez aún no estaban listos para ser revelados. En los ojos de los trillizos, Teresa veía la sombra de un destino que podría estar esperándolos, y una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Cuánto tiempo podrían permanecer en la protección del amor antes de que las sombras del pasado volvieran a reclamar su presencia? Un día, mientras colgaba la ropa en el patio trasero, la mujer sufrió un accidente. El tronco de un árbol, desgastado por el tiempo, cedió bajo su peso y ella cayó golpeándose la cabeza con fuerza. Cuando recuperó la conciencia, notó un dolor punzante en el lado izquierdo de su cráneo. En un instante, su mundo se volvió confuso y borroso, pero lo que más la asustó fue el pensamiento de que podría estar sola una vez más. A lo lejos escuchó risas infantiles. Era Bayu, Vintage y Budí, los pequeños que habían estado en su mente desde que llegó a Indonesia. Al principio, los niños se mostraron tímidos, pero al ver a Griselda tendida en el suelo, algo en su interior cambió. Un impulso de protección emergió en ellos, un amor que nunca había experimentado. Sin intercambiar muchas palabras, se acercaron con determinación. «Debemos ayudarla», exclamó Bayu, su voz temblando pero firme. «¿Cómo? No sabemos qué hacer», respondió Vintage, mirando con preocupación a su hermano. «Vamos, no hay tiempo que perder. Si la llevamos al hospital tal vez se ponga bien», añadió Budí, llenándose de valor. Con mucho esfuerzo y entre susurros de aliento, los niños levantaron a la señora Griselda, tratando de no hacerla sentir el dolor de su herida. Sabían que ella era la única persona que se había preocupado verdaderamente por ellos desde que Teresa había fallecido. Con mucho esfuerzo y entre susurros de aliento, los niños levantaron a Griselda, tratando de no hacerla sentir el dolor de su herida. Sabían que ella era la única persona que se había preocupado verdaderamente por ellos desde que Teresa había fallecido. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron llevarla a la pequeña bicicleta de Griselda, improvisando un transporte que desafiaba su propia estatura. El trayecto al hospital fue una aventura caótica. Los niños pedaleaban con todas sus fuerzas mientras Bayu, que iba al frente, miraba por encima del hombro para asegurarse de que Griselda estuviera bien. En cada bache su corazón se aceleraba. «Sostente fuerte, amiga», gritó Budí, mientras las lágrimas se asomaban a sus ojos. Llegaron al hospital central, donde los médicos, sorprendidos por la llegada de 3 niños tan pequeños con una mujer herida, no podían evitar mirar con incredulidad lo que estaba pasando. «¿Quiénes son estos niños?», preguntó una enfermera, al verlos correr nerviosos de un lado a otro. Nosotros la encontramos», tartamudeó Vintage, con la voz entrecortada. «Ella es nuestra familia». Los días pasaron y a pesar de los esfuerzos médicos, Griselda no resistió al golpe en la cabeza. Días después, mientras la lluvia caía a cántaros, su vida se apagó frente a los niños. Devastados se aferraron a su recuerdo, pero el eco de la tragedia resonó en la villa. Los rumores comenzaron a circular. Los niños Astuti estaban malditos, decían. Susurraban las vecinas. Todo lo que tocan se convierte en desgracia. Otros más compasivos defendían su causa, hablando de cómo eran solo unos niños que habían conocido un sufrimiento inimaginable. «Son solo niños», decía un hombre mayor en el mercado. «No deben cargar con las culpas de un destino cruel». A medida que los días pasaban, los pequeños fueron enviados a un albergue transitorio donde esperaban ser derivados al orfanato Teresa de Calcuta. Fue allí donde Griselda llegó buscando un nuevo comienzo, y al ver a los 3 hermanitos sintió que el destino la había llevado a ellos. El director del orfanato, un hombre de aspecto severo, se acercó a Griselda esta vez. «Debo advertirte algo sobre ellos», dijo con su voz grave. «La historia de los Astuti ha sembrado el miedo en esta comunidad. Algunos dicen que son un mal presagio». «¿Cómo puede ser eso?», preguntó Griselda, sintiendo una mezcla de indignación y preocupación. «Son solo niños». «Quizá, pero te aconsejo que tengas cuidado.
la leyenda dice que quienes se acercan a ellos a menudo terminan envueltos en desgracia, respondió el director, sus ojos reflejando un conocimiento que desbordaba más de lo que debería revelar. Griselda, sin embargo, no podía apartar la mirada de los niños. En sus ojos había un destello de inocencia y dolor que resonaba profundamente en su corazón. Mientras la leyenda se tejía a su alrededor, un nuevo capítulo comenzaba, y ella estaba decidida a descubrir la verdad detrás de esos pequeños seres marcados por la tragedia. Detrás de esos pequeños seres marcados por la tragedia. La conexión entre ellos prometía una historia aún por escribir, y en su interior, una chispa empezaba a encenderse. Griselda, al escuchar las palabras del director, sintió cómo una mezcla de indignación y compasión la invadía. Se acercó a él con firmeza y tomando su brazo lo miró a los ojos. ¿Cómo puede usted, un creyente en Dios, aceptar como verdad semejante leyenda? Su voz era un eco de desafío. ¿No es usted el encargado de que estos niños sean promovidos a hogares constituidos y sin embargo los condena a la soledad? El director, sorprendido por su fervor, se sintió avergonzado. «Solo digo que no los adopte», replicó, tratando de mantener la compostura. «Ellos han causado varias devoluciones de padres que intentaron adoptarlos. La comunidad habla y hay quienes dicen que la desgracia sigue a su paso». Griselda, con el rostro enrojecido por la frustración, respondió con un tono decidido. «Yo los adoptaré. Reuniré los requisitos necesarios. Por favor, bríndeme las facilidades». Su determinación era inquebrantable. A pesar de los rumores, su corazón ya pertenecía a esos 3 niños que habían sufrido tanto. Así Griselda se puso a hacer todo lo posible por adoptar a Bayou, Vintage y Budí. Sabía que tenía los recursos, era una mujer jubilada con una pensión estable y alquiló un pequeño apartamento en el orfanato donde podía estar cerca de ellos mientras completaba los trámites de adopción. Con dedicación reunió toda la documentación necesaria y poco a poco los pequeños comenzaron a florecer bajo su amor. Un año después, cuando el grupo de voluntarios tenía que regresar ya a su país, Griselda fue la única que decidió quedarse. Compró una casa modesta, acogedora, en un barrio tranquilo y se dedicó a acondicionarla para que los niños pudieran sentirse como en casa. Decoró las paredes con colores alegres, llenó el jardín de flores y construyó un pequeño gallinero, recordando la vida de Griselda en su país. Para ella, ese era el hogar que siempre había soñado. Sin embargo, el día de la mudanza, cuando Griselda pasó entre la multitud que se había reunido para despedir a los voluntarios, sintió el peso de las miradas críticas. El director, con su expresión grave, se encontraba a un lado. Observando murmullos, comenzaron a surgir entre la gente. «No los adoptes, están malditos», gritó una voz desde el fondo. Griselda, sintiendo el nudo en su pecho, tomó a los pequeños de la mano. «No les hagas caso», les susurró mientras les tapaba los oídos intentando protegerlos del veneno de los murmullos. Caminó con determinación frunciendo el ceño, sintiendo el calor de la desaprobación a su alrededor. Era un camino que había decidido recorrer y nada la detendría. Sin embargo, mientras avanzaba, algo llamó su atención. Un hombre encapuchado se encontraba al final de la calle, observándolos con un brillo en los ojos. No podía discernir su expresión, pero había algo en su postura que le hizo estremecer. Cuando sus miradas se cruzaron, él se dio media vuelta y desapareció entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Griselda sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que el miedo la detuviera. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a su nueva casa, decidida a construir un hogar para aquellos niños. Pero en su mente, la imagen del hombre encapuchado quedó grabada, una inquietante pista de que quizá la leyenda de los Astuti no era solo un cuento como para asustar, sino un enigma que aún tenía mucho por revelar. Griselda condujo a Bayou, Vintage y Budí a su nueva habitación, un espacio cálido y acogedor que había decorado con cariño. Las paredes estaban pintadas de un suave color amarillo y los muebles eran sencillos, pero estaban llenos de amor. A pesar de sus 79 años ya, las fuerzas de Griselda parecían renovadas. En su mente los recuerdos de su difunto esposo la abrazaban con ternura. «Él estaría tan feliz de verme así», pensaba, sonriendo mientras miraba a los niños. «Estaría orgulloso de que, a pesar de todo, he encontrado una nueva familia». Los pequeños,
Aún un poco desconcertados, miraban a su alrededor. ¿Podemos dormir aquí, señora?, preguntó Budí con su voz suave, apenas un susurro. «Claro que sí, mis amores», respondió Griselda, sentándose en el borde de la cama. «Esta es su casa ahora. Cada uno de ustedes tiene su propia cama. No están solos». Su voz era un canto reconfortante para ellos. Esa noche Griselda les preparó una cena sencilla, un arroz con pollo y un poco de verdura al vapor. Mientras comían, ella observaba cómo los niños se miraban entre sí, compartiendo pequeñas sonrisas y susurros, como si aún intentaran asimilar lo que significaba tener un hogar. «¿Estás seguro de que no nos van a devolver otra vez?», preguntó Bayou, con la preocupación reflejada en su rostro. «No, querido, aquí siempre estarán. Esta es su familia ahora», les aseguró Griselda con un tono firme. «Nadie nos separará». Después de la cena, los niños se acomodaron en sus camas, pero no podían dejar de mirarse. Habían compartido una cama en el orfanato los tres y la separación les resultaba algo extraña. Vintage se movió inquieto. «¿Por qué hay tantas camas? Es raro estar aquí solo». Griselda lo observó y sonrió. «Pueden compartir sus secretos en voz baja, como lo hacían antes, pero esta vez cada uno tiene su espacio, su refugio. Es un nuevo comienzo». Cuando finalmente se apagaron las luces, Griselda se despidió de ellos con un beso en la frente. Los recuerdos de su hijo, a quien siempre observaba antes de dormir, la inundaron. «Dios mío, ¿por qué no me dejaste quedarme con él un poco más?», murmuró en silencio, sintiendo una punzada de nostalgia. Pero luego su corazón se llenó de gratitud. «Ahora tengo a estos pequeños y les daré todo el amor que tengo». Esa primera noche fue un torbellino de emociones para todos. Los niños, a pesar de la emoción, se esforzaron por dormir, intercambiando murmullos entre ellos. «¿Qué haremos mañana?», preguntó Budí, sus ojos brillando con curiosidad. «Quizá podamos explorar el jardín», sugirió Bayou, su voz iluminándose, «y buscar huevos de las gallinas. ¿Viste que allí hay?», exclamó Vintage, emocionado. «Nunca hemos tenido gallinas». Mientras las risas infantiles llenaban el aire, Griselda sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza florecía en su corazón. Durante los días siguientes, los pequeños comenzaron a acostumbrarse a su nueva vida. Aprendieron a disfrutar de cosas pequeñas: el calor del sol al amanecer, el canto de los pájaros en el jardín y, sobre todo, la sensación de pertenencia que antes les había sido negada. Griselda se esforzó por mantener una rutina, preparando desayunos y compartiendo historias sobre su vida. Les hablaba de su difunto esposo y de su hijo, y cómo, aunque el dolor de sus pérdidas seguía presente, el amor siempre había sido más fuerte que cualquier cosa. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Bayou se acercó a Griselda, un rayo de sol iluminando su rostro. «Señora, ¿cree que siempre seremos una familia?». «Sí, mi cielo, ya no debes decirme señora, puedes llamarme mamá», respondió ella, abrazándolo con cariño. Él correspondió al abrazo y, por primera vez, el amor hizo esa conexión entre ambos. «Mientras estemos juntos, siempre seremos una familia». Pero a medida que los días avanzaban, los murmullos del pueblo sobre la maldición de los Astuti seguían resonando en la mente de Griselda. Aunque en su corazón sabía que esos niños eran pura luz, una inquietante sombra se cernía sobre ellos por alguna razón, como si la leyenda que los rodeaba nunca pudiera ser del todo olvidada. Mientras ella se esforzaba por crear un nuevo hogar, sabía que el pasado aún acechaba, esperando un momento para revelarse. Los días en la casa de Griselda se convirtieron en un hermoso sueño. Los tres pequeños, Bayou, Vintage y Budí, comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Griselda, con paciencia y amor, les enseñaba a leer y a escribir, sentándose con ellos en la mesa de la cocina cada tarde, rodeados de libros de cuentos que había encontrado en su tienda local. Se esforzó por aprender bien el idioma, haciendo su mejor esfuerzo para comunicarse y conectar con ellos. «Mira, mamá, puedo leer esto», exclamó Bayou un día, señalando con entusiasmo una frase simple de un libro ilustrado. Pero lo que más llamó la atención de Griselda era que por primera vez había escuchado la palabra mamá. «Es maravilloso, cariño, eres un verdadero lector», Griselda respondió, su corazón lleno de orgullo. A medida que los niños florecían académicamente, el vecindario seguía murmurando:
Griselda podía sentir las miradas a sus espaldas y los susurros se volvieron una constante en su vida. ¿Qué hará esa mujer con esos niños malditos?, se preguntaban algunos. No durará mucho tiempo, la desgracia siempre le sigue, pero Griselda se negó a dejar que esos rumores afectaran lo que ella estaba construyendo. A pesar de las habladurías, los niños eran una alegría y su propósito. En cada rincón de la casa se respiraba un ambiente de calidez y amor, y Griselda se esforzaba por mostrarles que el mundo podía ser un lugar amable. Un día, mientras pasaban por el mercado, Bayú le dijo a Griselda: ¿podemos comprar algo para ti? ¿Te hemos visto trabajar tanto? Claro que sí, pero solo si me prometen que no gastarán todo su dinero en dulces, respondió ella sonriendo. Lo prometemos, gritaron los tres al unísono, y la risa llenó el aire. Sin embargo, las palabras de los vecinos nunca se desvanecieron del todo. Griselda sabía que, a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la leyenda de los Astuti seguía cernida sobre ellos, como un manto oscuro, pero ella no se dejó amedrentar. Cada día que pasaba, la conexión con los niños se volvía más y más fuerte. Les enseñó sobre el amor, la familia, Dios y la esperanza, y en sus corazones comenzaron a florecer nuevas raíces. Pasaron los años y, a pesar de los rumores, los pequeños demostraron ser estudiantes brillantes y, lo más importante, niños llenos de amor, bondad. Griselda los veía crecer y florecer, y en su corazón sabía que había tomado la decisión correcta en adoptarlos. Sin embargo, había una inquietud persistente en su mente, una certeza de que su pasado aún podía encontrar la manera de interferir en su futuro. «Mamá, ¿qué pasará si la gente sigue hablando de nosotros?», preguntó Vintage, un día con un rayo de preocupación en su voz. «Solo debemos seguir adelante, mis amores. No podemos dejar que los miedos de otros nos afecten. Somos una familia y eso es lo que importa», les aseguró Griselda con su voz firme. Pero no fue sino hasta varios años después, cuando los niños se acercaron a la adolescencia, que el destino de Griselda y los Astuti se revelaría de manera inesperada. La vida, con su irónica manera de entrelazar historias, les deparaba una sorpresa que cambiaría todo. Un día, mientras estaban en el jardín, un extraño llegó a su puerta. Era un hombre encapuchado, el mismo que Griselda había visto años atrás en la multitud. Sin embargo, esta vez, su voz resonaba con una mezcla de tristeza y misterio. «Vengo a hablar de su historia», dijo con un tono grave. «Es hora de que conozcan la verdad sobre la maldición que dicen que carga». Griselda sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los niños miraban al extraño con una mezcla de curiosidad y temor. El aire se llenó de expectación. Era un momento en que el pasado y el presente estaban a punto de chocar, y lo que vendría podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. A los 16 años, los trillizos habían crecido en un ambiente de amor y cuidado que Griselda había cultivado con tanto esfuerzo. Sin embargo, un día Griselda comenzó a sentirse mal. Al haber escuchado la historia de los niños completamente y con detalle, el hombre se sentó y les dijo: «La verdad es que cada cosa que a los niños le pasó fue una racha de desgracia. No existe ninguna leyenda. Yo he visto de cerca a esta familia. Y usted tiene que saber que tiene a los mejores niños ahora bajo su custodia». Al escuchar esto, Griselda encontró un descanso en su mente. Y los días continuaron su curso. Después de esto, «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Woody, con los ojos llenos de lágrimas. A los 16 años, los trillizos ya habían crecido en un ambiente de amor y cuidado, y Griselda había cultivado con tanto esfuerzo. Sin embargo, un día, Griselda comenzó a sentirse mal. Al principio pensó que era un simple resfriado, pero pronto la fiebre alta y el cansancio extremo la llevaron a la cama. Los niños, al ver que la mujer ya no podía levantarse, sintieron que el mundo se les venía abajo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Woody, con los ojos llenos de lágrimas. «No puede pasarle esto. Debemos llevarla al hospital», dijo Bayú, tratando de mantener la calma. «Ella siempre ha estado allí para nosotros. Ahora es nuestro turno de cuidar de ella». Vintage, con el rostro pálido de preocupación, asintió. «Sí, pero ¿cómo lo haremos? No tenemos el dinero». «No importa, ella nos dio propinas, ¿lo recuerdan? Podemos juntarlas y ver qué podemos hacer. O también podemos conseguir ayuda.
No vamos a dejar que nada les pase, afirmó Bayou con determinación. Con una mezcla de temor y valentía, los niños llamaron a un vecino y le pidieron ayuda. En cuestión de minutos lograron que alguien los llevara al hospital en una motocicleta. Mientras el viento les azotaba la cara, cada uno de ellos pensaba en lo mucho que significaba Griselda para ellos. Era más que una mujer a la que llamaban madre. Era su refugio, su ancla en un mundo que siempre había sido cruel para ellos. Debo ser fuerte por ella, pensó Bayou, mientras sostenía a Griselda en sus brazos durante el trayecto. ¿Ella ha luchado tanto por nosotros? Cuando llegaron al hospital, la ansiedad llenó el aire. El personal médico los recibió con sorpresa al ver a los 3 adolescentes preocupados por la mujer. ¿Quién es la paciente?, preguntó una enfermera. Es nuestra madre, respondió Vintage, con la voz temblorosa. Está muy enferma, ayúdenla por favor. Mientras la llevaban a una sala de emergencias, los niños se quedaron en la sala de espera, temblando de miedo. No puedo imaginar un mundo sin ella, murmuró Buddy, apretando sus manos. No quiero perderla. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaban noticias. Cada segundo era un torbellino de emociones, desde la ansiedad hasta la desesperación. Ella siempre ha estado allí. ¿Por qué no podemos hacer algo por ella ahora?, preguntó Vintage, sintiéndose impotente. Finalmente, un médico salió y los miró con una expresión tranquilizadora. Su abuela está estable, necesitará un tiempo para recuperarse, pero con el cuidado adecuado, deberían estar bien. Un suspiro de alivio recorrió el cuerpo de los trillizos. ¿Podemos quedarnos con ella?, preguntó Bayou, con un brillo de esperanza en sus ojos. Sí, siempre que no interrumpan su descanso, respondió el médico sonriendo. Cuando finalmente pudieron entrar a la habitación, Griselda estaba pálida pero consciente. Al verla, sus corazones se llenaron de amor. «Mamá», dijeron al unísono, acercándose a su cama. «Mis amores», dijo Griselda, con una sonrisa débil en sus labios. «No deberían estar aquí. ¿Qué es lo que ha pasado?» «No, nunca te dejaremos sola», exclamó Buddy, sintiendo un nudo en la garganta. «Te vamos a cuidar siempre». Desde ese momento, los trillizos se turnaron para atenderla. Se aseguraron de que tuviera suficiente agua, la ayudaron a comer lo poco que podía y le leyeron cuentos en voz baja para que se sintiera mejor. ¿Te acuerdas de la historia de los 3 ositos?, preguntó Vintage, mientras acariciaba la mano de Griselda. «Aún podemos encontrar la casa de los osos». «Claro que sí», respondió ella, su voz suave como un susurro. «Solo que no quiero que se alejen demasiado». La conexión entre ellos se volvió más fuerte en esos momentos, y cada uno reflexionó sobre el amor que Griselda les había dado. «Ella nos salvó de la oscuridad», pensó Bayou, con el corazón rebosante de gratitud. «Ahora es nuestro deber protegerla». A medida que pasaron los días, Griselda comenzó a mejorar. Con cada visita, los trillizos se sentían más esperanzados. La risa y la alegría regresaban lentamente y los recuerdos de los tiempos difíciles se desvanecían con la luz de su amor. Cuando finalmente Griselda fue dada de alta, los niños se sintieron como si hubieran esperado una gran batalla. Habían cuidado de su madre y ella había sobrevivido de alguna forma. «Esto no es solo un triunfo para ella, es para nosotros», pensó Buddy, sintiendo una nueva fuerza en su interior. Al salir del hospital, el sol brillaba intensamente. «Estamos juntos, y eso es lo que importa», dijo Griselda sonriendo a sus 3 hijos. «Siempre seremos una familia». A partir de ese día, los murmullos del pueblo parecían menos relevantes. Habían superado la adversidad juntos, y eso les dio un poder que nunca antes habían tenido. La vida tenía sus desafíos, pero juntos estaban listos para enfrentarlos. Con el tiempo, Griselda, recuperada y llena de energía renovada, decidió abrir un pequeño negocio de viajes. Había aprendido sobre el turismo local y las bellezas escondidas de Indonesia, y pensó que podría ser una manera de no solo generar ingresos, sino también ofrecer a los turistas una experiencia auténtica. Al compartir su idea con los trillizos, su entusiasmo era contagioso. «¿Qué piensan de ayudarme con un negocio de viajes?», preguntó Griselda un día mientras preparaban la cena. «Podríamos ofrecer recorridos por la isla, mostrarles la cultura, la comida y más».
«Eso suena increíble, mamá», exclamó Vintage, sus ojos brillando con emoción. «Podríamos llevar a la gente a la playa, a los mercados y a las montañas. Hay tanto que podemos ver. Y podríamos hacer un video promocional», añadió Bayou, con una chispa de creatividad. «Podríamos filmar la belleza de nuestro hogar y cómo es realmente vivir aquí». Buddy, con su naturaleza más reflexiva, asintió. «Pero, ¿sabemos cómo administrar un negocio? Es un gran reto. Precisamente por eso quiero que trabajemos juntos. Aprenderemos en el camino», explicó Griselda, sonriendo con cariño. «No se trata solo de hacer dinero, sino de construir algo juntos». Así comenzó su aventura empresarial. Griselda les enseñó a llevar las cuentas, a realizar reservas y a atender a los clientes. Los trillizos se sumergieron en la tarea, apoyándose mutuamente y complementando sus habilidades. Bayou se encargaba del marketing y de la logística. Vintage se convirtió en el experto en atención al cliente, mientras que Buddy se enfocaba en la administración y las finanzas. Una tarde, mientras organizaban un tour para un grupo de turistas, Griselda notó que uno de los Vintage parecía desorientado. Se acercó a él con una sonrisa. «¿Puedo ayudarles en algo?» «Estoy tratando de encontrar un buen lugar para comer algo auténtico», respondió el turista. «Conozco el lugar perfecto», dijo Griselda, guiándolo hacia un restaurante local que servía platos tradicionales. Mientras caminaban, notó que sus hijos observaban y se sintió orgullosa de lo lejos que habían llegado. Más tarde, cuando regresaron a casa, Griselda les dijo: «Hoy he visto lo que hemos construido juntos. Estoy tan orgullosa de ustedes». «¿De verdad?», preguntó Buddy, aún con dudas. «¿Crees que podemos hacerlo bien?». «Por supuesto, ustedes son mi mayor logro. No solo están cuidando de mí, sino que también están creando un futuro brillante para nosotros», respondió Griselda, abrazándolos. Una semana después organizaron su primer tour completo. Mientras paseaban por la isla, Griselda se dio cuenta de lo mucho que los niños habían crecido. Eran capaces, seguros y sobre todo felices. Durante un descanso se sentaron en la playa mirando el atardecer. «Ese lugar es mágico», dijo Vintage, mientras las olas rompían suavemente en la orilla. «¿Te imaginas lo que haríamos si pudiéramos expandir el negocio? Podríamos ofrecer experiencias más especiales, como las clases de cocina o recorridos nocturnos», sugirió Bayou. «Podríamos incluso crear una aplicación para que la gente reserve más fácil». Griselda los miró admirando su entusiasmo. «Sí, y lo más importante es que lo hagamos juntos siempre». «Eso será así», asintieron los tres. Mientras se reían y compartían sueños, Griselda sintió una profunda actitud. Habían enfrentado muchos desafíos y, sin embargo, aquí estaban, construyendo un futuro con amor y trabajo duro. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca, y ella sabía que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. La vida les había enseñado lecciones duras, pero también les había dado una segunda oportunidad para ser una buena familia y muy unida. En ese momento, mirando el horizonte, Griselda sintió que todo el esfuerzo valía la pena. A medida que pasaron los años, los murmullos en el vecindario sobre la maldición que pesaba sobre aquellos trillizos comenzaron a desvanecerse poco a poco, pero algunos vecinos incluso seguían esperando con cierta expectación un giro dramático en aquella historia. «Es solo cuestión de tiempo», susurraban entre ellos. «Esos niños han tenido demasiada suerte. La maldición no puede permanecer así para siempre». Sin embargo, el destino de la familia tomó un giro inesperado. Griselda, con su espíritu indomable, llegó a una edad muy avanzada, y aunque había vivido plenamente, el tiempo finalmente hizo su trabajo. Una mañana tranquila, mientras el sol se filtraba a través de las ventanas de su hogar, cerró los ojos por última vez, con una expresión serena en su rostro. Había dejado este mundo en paz, sin rencores y rodeada de amor. Cuando los trillizos encontraron a su madre, su corazón se rompió. «No puede ser», murmuró Buddy. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Ella siempre ha sido nuestra fuerza». «No es justo», añadió Vintage, su voz quebrada por el dolor. «Nos dio tanto, ¿y ahora qué vamos a hacer sin ella?». Bayou, tratando de ser el pilar en ese momento desgarrador, abrazó a sus hermanos. «Ella siempre nos dijo que deberíamos ser fuertes. Esto es lo que nos enseñó. Tenemos que honrar su memoria».
En esos días que siguieron, la tristeza se transformó en una motivación ferviente. Los trillizos decidieron no dejar que la muerte de Griselda marcara el final de su legado. En su honor, decidieron organizar una ceremonia especial en el negocio que ella había construido con tanto esfuerzo. El día de la ceremonia, los vecinos se acercaron, algunos con expresiones de asombro, otros de incredulidad. La gente había hablado durante años de la maldición, pero nunca esperaron ver a los niños transformarse en jóvenes capaces y dignos, quienes habían crecido para convertirse en pilares de la comunidad. Hoy celebramos la vida de nuestra madre, comenzó Bayou, con una voz firme, aunque temblorosa. Ella nos enseñó a amar, a trabajar duro y a cuidar de los demás. No era solo nuestra madre, era el corazón de esta comunidad. Aunque esta no era su tierra, así ha sido conocida. Buddy tomó la palabra, con lágrimas en los ojos. Ella siempre decía que la verdadera familia es la que eliges. Nos enseñó que el amor trasciende incluso las sombras de la tragedia. Estamos aquí porque ella nos dio las herramientas para prosperar y por eso debemos seguir adelante. Vintage miró a los rostros de los familiares, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas. Hoy prometemos seguir su legado. No solo mantendremos este negocio, sino que lo expandiremos, lo haremos crecer. Ella quería que todos tuviéramos un futuro brillante, y eso es lo que haremos. Con el tiempo, el negocio de viajes de Griselda no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los trillizos, con su dedicación y amor, transformaron la empresa en una de las más respetadas en la región. Comenzaron a ofrecer experiencias únicas y educativas, y cada tour se llenaba de historias sobre su madre, quien había comenzado todo. Los vecinos que antes murmuraban sobre la maldición comenzaron a hablar de la familia que había superado las adversidades, de cómo el amor había triunfado sobre el miedo. La historia de los trillizos se convirtió en un ejemplo de perseverancia y unión. En sus momentos de soledad, mientras miraban el atardecer desde el mismo jardín donde habían compartido tantos momentos con Griselda, a menudo reflexionaban sobre su legado. Ella no se fue, decía Buddy. La llevamos con nosotros en todo lo que hacemos, y su amor nos guía, añadía Bayou, mientras miraba a sus hermanos. Lo que realmente importa es cómo vivimos, cómo honramos su memoria. Vintage sonreía, sintiendo la calidez de esos recuerdos. Al final, la verdadera maldición sería no haberla tenido en nuestras vidas. Su amor fue la luz que nos sacó de la oscuridad, y así, los trillizos continuaron su camino con la certeza de que Griselda siempre estaría presente en sus corazones y en cada paso que dieran. Su historia no era una de maldición, sino de amor, esperanza y la fuerza indomable de lo que realmente significa tener una familia. Qué impactante historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras. Espero que hayan disfrutado como yo. Si fue así, déjenme un comentario y yo a cambio les regalaré un corazón. Soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.